Economix con Roxana Acoto y Daniel Alonso. Te contamos todo eso que te pasa cuando manejas en pensasenautos.com. Auspicia este programa Tarjeta Naranja. Con GNI en Córdoba tus sueños llegan bien alto. Cardinales avanza y vos sos testigo. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Como todos los años, La Voz del Interior realizó la fiesta de premiación de los empresarios destacados del año, un certamen en el cual interviene buena parte del arco empresarial de la provincia y ahora te vamos a contar quiénes fueron los ganadores. El encuentro se realizó en el Holiday Inn, donde 6 dueños de empresas o ejecutivos fueron premiados entre ternas de 18 empresarios. En el rubro industria, el ganador fue Roberto Torre, presidente de la fábrica de pinturas Ter Suave. La empresa viene de una franca expansión en los últimos años que la han posicionado entre las 5 principales fábricas de pintura de todo el país. Actualmente construye un nuevo centro de distribución en Buenos Aires. En agroindustria, el galardonado fue Marcelo Vilosio, de Biofarma. Esta compañía, dedicada a la nutrición animal, supo adaptarse a las demandas del mercado. De hecho, pasó de 50 a 260 empleados y de 40 a 8.000 toneladas mensuales de producción. En desarrollismo y construcción, el premio quedó en manos de Roque Lenti, de GNI, que se convirtió en la desarrollista pionera en el formato de fideicomiso inmobiliario y que actualmente tiene en ejecución unos 200.000 metros cuadrados. Por su parte, Isaías Goldman, de la firma homónima, se quedó con el galardón en el rubro comercio. Goldman es un sello en el rubro refrigeración. Invirtió 6 millones de pesos en una nueva sede y en un centro de capacitación de referencia en el sector. En la categoría servicios, el ganador fue Gerardo Amuchastegui, del Hospital Privado. La institución, que ya alcanzó más de 1 millón de consultas al año, creó en 2014 su propia universidad, el Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas Córdoba. Finalmente, en el rubro Espíritu Emprendedor, el ganador fue Juan Santiago, presidente de la tecnológica Santec. La característica de este emprendimiento es que nació en Estados Unidos y actualmente tiene sede central en Córdoba. También desde aquí brinda servicios a Inglaterra y Perú. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Castillo, contadores y abogados tributaristas, el mejor equipo para tus negocios. Unión del Personal Superior de la Administración Pública Provincial. Al final, la tasa vial desaceleró. El gobierno se vio obligado a meter un rebaje y a morigerar el aumento que tenía previsto para este tributo. La suba originalmente prevista iba del 50 al 67%. Tras la ola de críticas quedó en el 38% para todos los combustibles. Se calcula que con este cambio la provincia deberá resignar unos 120 millones de pesos durante 2015. Sin embargo, recaudará casi 1.000 millones de pesos con esta tasa. Hasta aquí llegamos hoy, nos volvemos a encontrar el jueves después de la medianoche. Buenas noches.